Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C6. Capítulo 6 Piedra espiritual-1. Mo-hua pensó en silencio en la habitación por un rato, y después de que Mo-san terminó de hablar con Liu Rua y se puso ropa informal, Mo-hua fingió no saber nada y salió de la casa alegremente. La familia de tres estaba comiendo, Mo-san ya había comido, así que Mo-hua comenzó a contarle todo sobre las cosas interesantes que habían sucedido mientras cazaba monstruos. Emil-shan eligió que compartir, hablando de lobos con un ojo, tigres con 2 cabezas y jabalíes con 3 patas. Un equipo había matado a una bestia monstruosa madura, pero se olvidó de tomar el núcleo demonio y solo tomó un poco de piel sin valor. Cuando se dieron cuenta de su error y regresaron, el núcleo demonio ya había sido tomado por otros. El líder se arrepintió tanto que vomitó sangre y se desmayó. Alguien más había capturado una bestia con un linaje antiguo, que fue comprada por una gran secta por un alto precio, asegurándose de que ya no tuvieran preocupaciones con respecto a la comida y la ropa. Sin embargo, nadie sabía cuándo la persona desaparecería por completo. Mo-hua escuchó con gusto, entendiendo que estas historias estaban inevitablemente llenas de sangre, peligro y crueldad, que su padre había omitido intencionalmente. Los padres nunca quieren que sus hijos conozcan las crueles realidades, esperando que puedan tener una infancia pura y feliz. Después de que Mo-hua escuchó las historias, 3 cabecitas se asomaron por la puerta y sus ojos miraron atentamente hacia la casa. Al ver a Mo-san y Liu Rua en casa, rápidamente hicieron fila para saludarlos. Hola, tío Mo, hola tía Liu. Los 3 niños eran de apellido Mend y vivían en la misma calle, con familias que también se ganaban la vida con monster hunting. Los ancianos de la familia Mend eran amigos de Mo-san y vivían cerca. Por eso, Mo-hua creció jugando con ellos. Sus nombres, según el orden de su nacimiento, eran Mend Dao, Mend Xuanbu y Mend Xiao. Entre las bestias monstruosas cercanas a la ciudad de Tongxian, las del tipo tigre eran las más fuertes. Nombrar a sus hijos con el personaje U, que significa tigre, era una forma de desearles fuerza y prestigio similares a los de un tigre en el futuro. De hecho, los 3 niños hicieron honor a sus nombres, robustos y enérgicos como pequeños tigres. Mo-hua era el más joven y había estado enfermo desde su nacimiento. Mo-san pensó que era poco probable que creciera como un tigre. Al notar sus rasgos delicados y hermosos, parecidos a los de una muñeca de porcelana, tomó un personaje del nombre de su esposa Liu Rua para llamarlo Mo-hua. Cuando Liu Rua vio a los 3 niños, les entregó un panecillo a cada uno. Dijeron que no lo querían, pero sus manos involuntariamente extendieron la mano para agarrar los bollos y metérselos en la boca, con las mejillas hinchadas mientras decían, gracias, tía Liu. La cocina de Liu Rua era la mejor del vecindario y, debido a esto, los 3 niños pequeños envidiaban mucho a Mo-hua. Mo-san agitó la mano, vayan a jugar juntos y recuerden volver a almorzar. Mo-hua y los 3 niños asintieron en señal de acuerdo y salieron corriendo por la puerta. Entre los niños de la familia Meng, Dao era honesto, Xuanbu era inteligente y Xiao era hablador. Todos eran mayores y más altos que Mo-hua, y generalmente eran ellos quienes lideraban a Mo-hua en sus juegos. Dao y los demás hablaron sin parar durante el camino sobre los lugares donde se celebraban danzas de dragones, se encendían fuegos artificiales, las zonas concurridas y las animadas jóvenes que sabían bailar. Sin embargo, hablaron de tantas cosas que no estaban seguros de dónde ir a jugar. Finalmente, los niños estuvieron de acuerdo en que los adultos eligen por los adultos, los niños lo quieren todo, así que visitarían todos los lugares. A medida que se acercaba el nuevo año, los discípulos que habían ido a las sectas a estudiar estaban de vacaciones, y los cultivadores que se ganaban la vida al aire libre regresaron a casa, lo que hizo que la ciudad de Tongxian fuera mucho más animada de lo habitual y las calles estaban bastante concurridas. Algunos cultivadores corporales del reino de refinamiento y mostraron sus habilidades marciales, blandiendo espadas y lanzas, mientras que los cultivadores espirituales mostraron hechizos elegantes pero prácticamente inútiles, provocando envidia y asombro en los niños. Los expertos en refinación de artefactos fabricaban juguetes pequeños, como conejos de madera,
perros y gatos, que se movían por el suelo con un poco de poder espiritual, y había muchos otros elementos diversos que abrumaban los sentidos. Dao, Xuanwu y Xiao se divirtieron mucho, encontraron todo fresco y emocionante y dejaron escapar exclamaciones de alegría, mientras Mo Hua jugaba y al mismo tiempo prestaba atención a cualquier oportunidad en la calle para ganar Spirit Stones. Después de mirar a su alrededor, Mo Hua se dio cuenta de que la mayoría de las formas de ganar piedras espirituales ya estaban tomadas, y las que no, actualmente no era capaz de hacerlas. Al ver a los cultivadores que actuaban con todas sus fuerzas y gritaban pidiendo atención en las calles, Mo Hua suspiró interiormente, considerando que ganarse la vida realmente no era una tarea fácil. Xuanwu notó que Mo Hua parecía infeliz y preguntó, «Mo Hua, ¿tienes algo en mente?» Al escuchar esto, Dao inmediatamente dijo, «¿Alguien te ha intimidado? Iré a darles una paliza». Xiao asintió con entusiasmo, «Golpéalos, dales una paliza». Los ancianos de la familia Men siempre les habían recordado desde la infancia que cuidaran del enfermizo Mo Hua, y Liu Rua, con su cocina, también guardaba especialmente una porción para los 3 niños. Los 3 niños se sentían agradecidos y tenían un fuerte sentido de justicia. Cada vez que alguien intentaba intimidar a Mo Hua, se arremangaba y se apresuraba a pelear sin una segunda palabra. Mo Hua era universalmente reconocido como el más inteligente entre los cultivadores sueltos locales del vecindario. Siempre que no entendían la tarea asignada por el instructor, acudían a Mo Hua en busca de ayuda, razón por la cual los niños se llevaban tan bien entre sí. Al verlos ansiosos y listos para pelear, Mo Hua no pudo evitar sonreír irónicamente y dijo: «Nadie me está intimidando. Solo estoy pensando si puedo hacer algunas piedras espirituales». Ganar piedras espirituales. Dao y los otros 2 también empezaron a preocuparse. Tampoco tenían mucha idea. Podían ayudar con una pelea, pero ganar Spirit Stones era algo que no sabían cómo hacer. Un pensamiento golpeó a Mo Hua y le preguntó: ¿saben cómo un maestro de formación fabrica piedras espirituales? El mundo del cultivo del Tao es vasto e ilimitado. Mo Hua pasó sus días cultivando y dibujando formaciones, lo que limitó su exposición a diversos aspectos del mundo. Sabía que convertirse en maestro de formación significaría no tener que preocuparse por las necesidades básicas, pero honestamente no sabía cómo un maestro de formación común y corriente, especialmente uno de nivel de aprendizaje inferior, hacía piedras espirituales. Dao y los otros 2 a menudo jugaban en todas partes y podían saber algunas cosas que Mo Hua no sabía. Después de pensar por un momento, Dao negó con la cabeza y dijo: «La evaluación para determinar la clasificación de un maestro de formación es muy difícil. En nuestro vecindario no hay ni un solo maestro de formación en primer lugar. No lo tengo muy claro. No solo en nuestro vecindario, incluso en toda la ciudad de Tongxian, no hay muchos maestros de formación. Aún menos pueden aprobar genuinamente la evaluación y convertirse en un maestro de formación de primer nivel. Un tío de la familia Meng, de nuestro clan, ha estado estudiando formaciones durante 20 años y todavía no ha logrado convertirse en un maestro de primer rango», dijo Xiao, sacudiendo la cabeza con asombro. «Te equivocaste. El tío Meng es solo un aprendiz en el estudio de formación. Quiere tomar a un maestro de formación como mentor para aprender formaciones adecuadamente, pero cuando otros le hacen preguntas, no puede responderlas, por lo que no lo aceptan». Xuanwu curvó sus labios y luego contó con los dedos. Aprendiz, maestro de formación ordinario, maestro de formación de primer nivel. El tío Meng no va a hacer una evaluación. Quienes son elegibles para ello ya son maestros de formación algo famosos, está muy lejos de llegar a ese punto. Curioso, preguntó Mo Hua, entonces, ¿en qué confía para ganarse la vida? Escuché que ayuda a dibujar algunas formaciones simples para que las empresas fabriquen algunas piedras espirituales. Luego usa esas piedras espirituales para comprar tinta y pinceles para practicar más formaciones. Después de eso, sigue sin poder encontrar un mentor, por lo que vuelve a dibujar formaciones para empresas. Negocios, Sí, he escuchado que incluso si no puedes establecer tu clasificación y convertirte en un maestro de formación en primer lugar, simplemente ser un maestro de formación común y corriente y dibujar formaciones para empresas aún puede hacerte ganar bastantes piedras espirituales, y no tendrás que preocuparte por la comida y la bebida, dijo Xuanwu. Luego se volvió hacia Mo Hua. Mo Hua, ¿quieres convertirte en maestro de formación?
Mo Hua no ocultó su intención. Mi constitución es demasiado débil. Me temo que no puedo convertirme en un cazador de monstruos. Si una bestia monstruosa me golpea de un solo golpe, probablemente perdería la mitad de mi vida. Necesito encontrar una manera de ganarme la vida. Pero hablar de esto ahora todavía está demasiado lejos. Primero déjame ver si puedo ganar algunas piedras espirituales. Si puedo hacer algunos, los invitaré a pasteles. Al escuchar esto, Dao y los demás inmediatamente se iluminaron de alegría. Está bien, está bien. Eres tan inteligente que definitivamente podrás hacer piedras espirituales y podrás convertirte en maestro de formación en el futuro. Pasteles, pasteles. Para los niños de familias comunes de cultivadores sueltos, incluso los pasteles comunes que se vendían al costado de la carretera eran un placer poco común. El grupo vagó un rato más. A excepción de la encantadora joven que no vieron, hojearon todo lo demás. Cuando era casi mediodía, todos regresaron a casa satisfechos para almorzar. Después del almuerzo, Mo Hua les dijo a sus padres que iba a salir a jugar y luego fue solo a la calle principal norte de la ciudad de Tongxian. La calle principal norte de la ciudad de Tongxian era bulliciosa, mientras que la calle principal sur era animada. South Main Street tenía más ciudades comerciales compuestas principalmente por vendedores ambulantes y pequeños puestos, mientras que North Main Street tenía más negocios con todo tipo de spirit runes y pastillas dan disponibles. Los artículos vendidos eran más estándar, la calidad mejor y, naturalmente, los precios eran más altos. Sin embargo, Mo Hua no estaba allí para comprar nada, no tenía las piedras espirituales para ello. Mo Hua caminó de un extremo a otro de la calle, revisando todos los negocios, y luego decidió ingresar a uno que tenía formaciones colgando afuera pero que parecía comparativamente destartalado, rudimentario y tenía la menor cantidad de negocios. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C7. Capítulo 7 Reunión predestinada-1. El cartel que colgaba frente a la tienda tenía los 3 personajes Faded Gathering. El interior no era grande y era algo rudimentario, con formaciones de diferentes patrones alrededor. Algunas de las formaciones parecían haber estado colgadas por un tiempo, su tinta ya algo se había desvanecido. El mostrador era bastante alto y encima estaba sentado un cultivador de mediana edad, bien alimentado, que tenía la cara pálida y no tenía barba, que parecía ser el mayordomo de la tienda. Había una campana colgada en el alero. Cuando Mo Hua entró, la campana emitió un sonido nítido. Thady Stewart, que estaba dormitando con los ojos medio abiertos, escuchó la campana y miró a su alrededor. Al no ver a nadie, estaba a punto de enojarse cuando bajó la cabeza y vio una pequeña cabeza asomando por encima del mostrador. Thady Stewart parpadeó sorprendido y, al ver que Mo Hua estaba solo, preguntó, «Hermano pequeño, ¿dónde están tus padres?» Mo Hua negó con la cabeza, «Mis padres no te están buscando, yo sí». Thady Stewart parpadeó de nuevo, «¿Me estás buscando, para qué? ¿Necesitas que alguien te ayude a dibujar formaciones aquí?» Thady Stewart encontró esto divertido y provocativo. «Oh, ¿y tú, pequeño, sabes dibujar formaciones?» Mo Hua respondió modestamente, «Lo sé un poco». Thady Stewart se rió y dijo, «Saber un poco no servirá. Como mínimo, debes estar en el 6º nivel de refinamiento de I, poseer un comprobante de jade educativo de una secta, ser un aprendiz de formación, tener un maestro de formación como instructor y pagar un depósito antes de poder hacer pintura de formación para nosotros aquí». Mo Hua quedó desconcertado, no conocía estos numerosos requisitos antes y parecía que no cumplía ninguno de ellos. Una bombilla se encendió en la cabeza de Mo Hua y él dijo, «Está bien, mentí. No soy muy bueno en eso. Estoy aquí en nombre de mi hermano». Thady Stewart no hizo ningún escándalo y preguntó, «¿Y qué hace tu hermano?» «Mi hermano es aprendiz de formación, estudia con un maestro de formación y normalmente ayuda a la tienda con algunas pinturas básicas de formación para ganar dinero con tinta y papel. Está demasiado ocupado estudiando formaciones como para tener tiempo libre, así que lo estoy ayudando a hacer recados». Mo Hua se tomó la libertad de modificar la identidad de un tío de la extensa familia Mend y tomarla prestada para su propio uso. Thady Stewart se acarició la barbilla, pensó por un momento, pero aún así se negó, «No, hablar es barato.
Si tu hermano desea pintar formaciones para nuestra tienda, tendrá que venir él mismo. Los ojos de Mo-Hua giraron y luego preguntó, ¿también necesitas un depósito? Fatty Stewart asintió, en efecto. Se supone que el depósito cubre el mapa del método de formación y los materiales para dibujar formaciones. En ese caso, si te doy el depósito, aunque te esté engañando, es como si vendieras una formación y materiales al precio normal. No obtendrías ganancias, pero tampoco perderías nada. De hecho, todavía obtendrían una pequeña ganancia. El depósito era ligeramente superior al coste de los materiales para dibujar formaciones. En cuanto a los mapas del método de formación, esos eran los diseños más simples y comunes, y apenas costaban muchas piedras espirituales. Pensando esto, Fatty Stewart empezó a dudar. ¿No es un poco lento el negocio en tu tienda? Mo-Hua preguntó de nuevo. En realidad el negocio no iba muy bien. Había muy pocos clientes cada día y, con menos clientes, vendían menos formaciones. Pocos maestros de formación, o incluso aprendices, estaban dispuestos a pintar formaciones para ellos, razón por la cual la tienda estaba tan tranquila. Por supuesto, Fatty Stewart no lo admitió, manteniendo la cabeza en alto, pero parecía algo a la defensiva. Aprovechando la oportunidad, añadió Mo-Hua, mi hermano es muy bueno dibujando formaciones. La gente dice que dentro de unos años más seguramente se convertirá en maestro de formación. Después de eso, si estudia durante una década o dos más y aprueba la evaluación, incluso podría convertirse en un maestro de formación de primer grado. Entonces, naturalmente, él podría pintar formaciones más avanzadas para ti y te beneficiarías, ¿no? ¿Una evaluación? No fue tan fácil de pasar. Fatty Stewart se burló internamente, pero como dice el refrán, nunca desprecies a un joven en la pobreza, quien sabe lo que depara el futuro. Si realmente se convirtiera en un maestro de formación de primer grado, sería bueno establecer una relación favorable para el momento en que pudieran necesitar un favor. En cuanto a las reglas, en su mayoría eran para que las vieran los forasteros. Mientras se pudieran producir formaciones, nada más importaba realmente. Tienes razón, dijo Fatty Stewart, pero afirmas que tu hermano es bueno dibujando formaciones. Sin evidencia, eso no es creíble. Eres solo un niño y no sabes nada sobre formaciones. Entonces, ¿cómo sabrías que es bueno o malo? Esto es lo que haremos. Tráeme una de las formaciones que ha dibujado tu hermano. Si realmente no está mal, entonces aceptaré hacer negocios contigo. Mo-Hua no tenía un hermano, entonces ¿dónde encontraría una formación que su hermano hubiera dibujado? No tenía las formaciones de su hermano, pero sí algunas propias. La bolsa de almacenamiento de Mo-Hua contenía varias formaciones que él mismo había dibujado, pero todas eran tareas de su secta. Se deconstruyeron patrones básicos de formación o combinaciones de patrones, un poco diferentes de las formaciones completas. Cualquiera con un ojo perspicaz podría darse cuenta de un vistazo de que regalarlos revelaría su identidad. Después de pensarlo un poco, los ojos de Mo-Hua se iluminaron y dijo, no traje ninguna formación que dibujara mi hermano, pero una vez me enseñó un poco. Dibujaré uno para ti y luego sabrás si las formaciones de mi hermano son buenas. ¿También puedes dibujar formaciones? El mayordomo se quedó atónito por un momento, pensó un momento y dijo, está bien. Él también tenía curiosidad por ver que también podía dibujar el niño frente a él, así que sacó casualmente un mapa del método de formación de debajo del mostrador, junto con algunos pinceles y papel, y se los entregó a Mo-Hua. El mapa tenía escritas las palabras formación de fuego brillante. Era algo que los instructores de la secta no habían enseñado, una formación completa con 3 patrones de formación, y parecía muy difícil. Una formación completa, Mo-Hua definitivamente no podría dibujar. La formación enseñada por la secta, aunque llamada formación, solo contenía 1 o como máximo 2 patrones básicos. Se trataba de formaciones introductorias, no consideradas formaciones verdaderas en el exterior. Una formación real requería al menos 3 patrones con estructuras interrelacionadas, como la formación Bright Fire anterior a él. Mo-Hua miró al mayordomo y declaró con confianza, esto es demasiado difícil, si pudiera dibujarlo, estaría dibujando formaciones para ganar piedras espirituales yo mismo, ¿para qué necesitaría a mi hermano? El mayordomo se dio una palmada en la frente y se dio cuenta de su propio error.
Un niño de unos 10 años no podía dibujar una formación completa. Era pedirle demasiado a un niño, y él solo había cometido ese descuido porque nunca antes había tratado con niños en la tienda. Luego, el mayordomo señaló la esquina superior izquierda de la formación y dijo: si puedes dibujar esta pequeña parte del patrón, aceptaré y le pediré a tu hermano que dibuje una formación. Mohua miró el patrón superior izquierdo, dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Era un patrón básico de la serie Fire que había aprendido de la secta, con algunos cambios y conexiones intrincados adicionales, pero aún a su alcance. Mohua sumergió el pincel en tinta y comenzó a trazar el patrón en el papel, completando el dibujo del patrón en poco tiempo. Fatty Stewart había estado asintiendo levemente mientras Mohua dibujaba. La técnica del pincel de Mohua era bastante hábil, los movimientos eran naturales y suaves, sin un atisbo de nerviosismo, lo que indicaba claramente una base sólida. El patrón que dibujó también se ajustó a los estándares sin ningún error. O era un arte familiar o su hermano le había enseñado bien. Fatty Stewart tendía hacia este último pensamiento porque, a juzgar por la vestimenta de Mohua, que era limpia pero demasiado simple, estaba claro que no provenían de una familia adinerada, y los cultivadores con artes de formación en su linaje no estarían en tales dificultades financieras. Fatty Stewart volvió a mirar el patrón que Mohua había dibujado, bastante satisfecho, y luego dijo: el depósito son 10 piedras espirituales y te daré los mapas y materiales de formación necesarios. 10 piedras. Mohua quedó atónito. Solo tenía 3 piedras espirituales encima, había ganado 12 copiando la tarea de formación de un compañero de secta, había gastado 10 en una horquilla resistente al fuego, había ahorrado una más ahorrando centavos. Y luego, no había, entonces. Toda esta era la riqueza de Mohua. Tendría que esperar hasta la evaluación de formación de la secta, cuando podría dibujar formaciones para que sus compañeros ganaran tantas piedras espirituales. ¿Quién sabe cuánto tiempo duraría eso? Al ver la expresión de Mohua, el mayordomo se dio cuenta de que el niño no tenía las piedras espirituales. Pero no hizo ningún escándalo. Era normal que un niño no tuviera tantas piedras espirituales. La vida en el cultivo del Tao no es fácil. Incluso ellos, los administradores, a menudo se encontraban escasos de dinero, por no hablar de los cultivadores de familias menos pudientes. El mayordomo simplemente dio un recordatorio amistoso: no puedes aceptar el trabajo sin las piedras espirituales para el depósito. Después de decirlo y ver a Mohua luciendo desanimado, no pudo evitar agregar: mantendré este pedido para tu hermano. Siempre que tengas las piedras espirituales, simplemente regresa y tómalas. Mohua asintió inmediatamente y dijo: MHM, recibiré las piedras de mi hermano cuando llegue a casa, y luego volveré para el pedido. Fatty Stewart agitó su mano: ve a jugar por ahora. Todavía es temprano. Voy a cerrar los ojos y descansar un poco. Luego cerró lentamente los ojos, listo para quedarse dormido. Mohua salió de la tienda, se agachó en las escaleras y mantuvo la barbilla en un pequeño dilema. 7 piedras espirituales. Mohua quería ganar piedras espirituales dibujando formaciones, pero primero necesitaba piedras espirituales para dibujarlas y ganarlas. Sin ellos, no podría dibujar formaciones para ganarlos. Mohua se sintió mareado. ¿Pregúntale a sus padres? Mohua negó con la cabeza. Todos los gastos del hogar requerían piedras espirituales. Escuchó a sus padres hablar por la mañana que el tío Chu del equipo de caza de monstruos se había roto el brazo y necesitaba tomar prestadas piedras espirituales para curarse, y también estaba la enseñanza de la secta de Mohua para el siguiente semestre. Era poco probable que la familia tuviera piedras sobrantes. ¿Pedir prestado a alguien? Los amigos de Mohua eran incluso más pobres que él, no tenían piedras espirituales que prestarle. Mientras Mohua estaba sumido en sus pensamientos, de repente escuchó a alguien exclamar en voz alta: Mohua, no puedo creer que estés aquí. Mohua miró hacia arriba y vio a un niño regordete y bien vestido rodeado de asistentes, mirándolo furiosamente. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C8. Capítulo 8. Un Xiaofu-1. Joven maestro An. El niño gordito, lujosamente vestido, era el hijo mayor de la familia An en la ciudad de Tongxian, llamado An Xiaofu. Quizás su padre no tenía muchas esperanzas en él,
lo que significaba satisfacción con la riqueza al llamarlo Xiaofu. Pero como era regordete, sus compañeros de secta también lo llamaban en secreto An Xiaopang. An Xiaopang era un poco lento, a veces mostraba el temperamento de un joven maestro, pero no era malicioso de corazón y a menudo le pedía a Mo Hua que hiciera su tarea para las evaluaciones de formación. No podía dibujar formaciones, ni siquiera un poco, y al no querer ser castigado por el instructor ni querer regresar a casa para ser golpeado por su padre, solo podía pedirle ayuda a Mo Hua. En ese momento, An Xiaopang estaba furioso. ¿Cómo te atreves, Mo Hua? ¿Te trato como a un amigo y me menosprecias? Mo Hua estaba confundido. ¿Cómo te he menospreciado? Un Xiaopang sacó un diagrama de formación con anotaciones en tinta vermellón. Me ayudaste a dibujar mi tarea de formación y cometiste 6 errores en ella, pero el que hiciste para ese mono flaco Qianxin fue impecable. ¿No es eso mirarme desde arriba? ¿Eso no significa que piensas que soy inferior a él? El mono flaco que mencionó An Xiaopang era ese joven y flaco maestro de antes, con el apellido Qian y el nombre de Pila Xin, el tercer hijo de la línea principal de la familia Qian. La familia Qian era el clan más grande de la ciudad de Tongxian, seguida por la familia An. Ambas familias eran propietarias de empresas, competían en su oficio y guardaban rencores de larga data de generaciones pasadas. Las generaciones más jóvenes eran igualmente antagónicas, queriendo superarse unas a otras en todos los aspectos, como el aceite y el agua, simbolizados incluso por sus físicos contrastantes, uno gordo, el otro delgado. Sin embargo, ambos eran igualmente perezosos en su cultivo Tao e igualmente ignorantes, lo que podría describirse como igualmente igual. Aunque ambos eran considerados derrochadores, Qianxin tenía peor reputación. Aparte de su ignorancia, era conocido por ser arrogante e intimidar a otros utilizando el poder de su familia. Había rumores de numerosas fechorías, pero con el apoyo de su familia, siempre salía impune. Por el contrario, An Xiaopang se limitaba principalmente a comer, beber y hacer alarde de su riqueza ostentosamente, pero como su padre era estricto, nunca iba demasiado lejos. ¿Entonces ese es el problema? Al ver la falta de preocupación de Mo Hua, el rostro de An Xiaopang se puso aún más rojo. En realidad te estoy ayudando, dijo Mo Hua. Un Xiaopang se burló, mirando a Mo Hua. ¿Cómo me estás ayudando? ¿Cómo se compara tu trabajo de formación con el del joven maestro Qian? Un Xiaopang dijo con confianza, al menos no puede ser peor que el suyo. Mo Hua se quedó un poco sin palabras. ¿Era esto realmente algo de lo que estar orgulloso? Mo Hua continuó, ese es el punto. ¿Cómo podría dibujar una formación sin errores en sus habilidades? Por supuesto que no. Si yo no puedo hacerlo, entonces él definitivamente no puede. Así que eso ya lo sabes, ¿el instructor no lo notaría también? El instructor siempre es estricto y definitivamente lo castigaría y luego informaría el asunto a su padre. Su padre, perdiendo prestigio, seguramente no lo dejaría salir del apuro. Un Xiaopang reflexionó por un momento. Eso tiene cierto sentido, pero no he oído hablar de que Qianxin haya sido golpeado, me estás engañando. Mo Hua le puso los ojos en blanco. Los escándalos familiares no deben hacerse públicos. Cuando los padres golpean a sus hijos, lo hacen a puerta cerrada. ¿Cómo lo sabrías? Un Xiaopang asintió, todavía traumatizado. Tienes razón, cuando mi padre me golpea, nunca se lo hace saber a los demás. Mo Hua agregó, esta vez, ¿no se abstuvo el viejo maestro a no solo de golpearte sino también de alabarte? An Xiaopang inmediatamente se enorgulleció de hecho, el instructor me dio un B, y mi padre me elogió por progresar e incluso me dio bastantes cosas buenas. El temperamento de An Xiaopang se encendió rápidamente, pero también se desvaneció rápidamente. Ahora ya no está enojado y se siente un poco culpable, le dijo a Mo Hua. Te hice daño. Déjame invitarte a una deliciosa comida en el edificio de comidas espirituales. Es propiedad de mi familia y puedes comer lo que quieras. Mo Hua no esperaba que An Xiaopang fuera inesperadamente generoso, pero aún así lo rechazó. No es necesario, todavía tengo cosas que hacer. Un Xiaopang dijo descontento, mi padre siempre me enseña a devolver la bondad, si no vas, me estás menospreciando. Pensando en las nalgas hinchadas que recibió por la paliza de su padre, An Xiaopang insistió aún más, este favor no es pequeño, debes irte. Un Xiaopang era terco como un niño una vez que se enojaba,
lo que lo convertía en una gran molestia. A Mo Hua le dolía la cabeza. Miró la puerta del pabellón de formación y de repente dijo: «Joven maestro An, olvídate de la comida en el edificio de comidas espirituales, pero ¿podrías hacerme un favor?». Un Xiaopang le dio una palmadita en el pecho: «Nómbralo. Préstame 10 piedras espirituales». Un Xiaopang frunció el ceño, demostrando que en realidad no tenía 10 piedras espirituales. El viejo maestro An, para evitar que gastara derrochadoramente piedras espirituales, nunca le permitió llevar más de 5 encima. Invitó a Mo Hua al edificio de comidas espirituales y pudo cargarlo a la cuenta de su padre, ya que era solo comida y bebida, con un rastro de cuenta completo. Su padre no dijo nada al enterarse. Lo que su padre realmente temía era que gastara piedras espirituales en algunas prácticas corruptas y desviadas sin ningún relato rastreable, sin darse cuenta invitando a grandes problemas. Un Xiaopan sacó 5 piedras espirituales de su persona y luego miró al sirviente a su lado, diciendo: «Dame tus piedras espirituales, te las devolveré cuando lleguemos a casa». El sirviente se mostró algo reacio, pero aún así sacó sus piedras espirituales, lo suficiente para completar 10 piedras espirituales en total. An Xiaopang le entregó las piedras espirituales a Mo Hua. «Toma estas, no es necesario que me las devuelvas». Mo Hua negó con la cabeza: «Te los devolveré en unos días». Mo Hua pesó las piedras espirituales en su mano por un momento y luego las guardó con cuidado. Después de despedirse de An Xiaopang, regresó al pabellón de formación, donde todavía no había clientes y el gerente todavía estaba dormido. Después de entrar, Mo Hua se acercó de puntillas al mostrador y colocó las 10 piedras espirituales encima. «He traído las piedras espirituales». El gerente no había dormido mucho tiempo cuando se despertó por el sonido de la campana y vio a Mo Hua y las 10 piedras espirituales en el mostrador. El gerente tomó las Spirit Stones, las examinó de cerca, vio que no había nada malo con su calidad, asintió y luego metió la mano debajo del mostrador para sacar una bolsa de almacenamiento. Dentro de esta bolsa hay un diagrama de formación para la formación Bright Fire, junto con 10 piezas de papel de formación y tinta espiritual, suficientes para dibujar 10 formaciones Bright Fire. Este pedido tiene un plazo de 10 días, si está vencido, se perderá todo el depósito. Por cada formación de fuego brillante bien dibujada, ganarás una piedra espiritual, pero si cometes un error o no cumples con los estándares, se deducirá una piedra espiritual de tu depósito. Estas reglas son estándar para la empresa comercial, tu hermano debería saberlo bien. Mo Hua asintió. Si completara con éxito todas las formaciones, podría ganar 10 piedras espirituales, pero si las fallara todas, tendría que reembolsar 10 piedras espirituales. Tener éxito más de la mitad del tiempo sería rentable. El gerente agregó un recordatorio: «Recuerde, la fecha límite es de 10 días. No lo olvides o me quedo con todo el depósito». Mo Hua asintió apresuradamente en señal de acuerdo, luego agradeció respetuosamente al gerente y se fue. Después de llegar a casa, Mo Hua se encerró en su habitación y reflexionó tranquilamente sobre la formación. De hecho, un ingreso máximo de 10 Spirit Stones era muy sustancial. Aunque había obtenido 12 piedras espirituales al ayudar a sus compañeros de la secta con sus tareas de formación, tales oportunidades no se presentaban con frecuencia en un año. Además, realizar tareas de formación para compañeros de secta en última instancia no era una tarea adecuada. En ocasiones, asumir ese trabajo estaba bien, pero con el tiempo podía obstaculizar el progreso de sus compañeros de la secta. La situación en la empresa comercial era diferente. Si se manejaba bien, podía ganar Spirit Stones a largo plazo y también practicar formations, lo que la convertía en una situación en la que todos ganaban. Mo Hua extendió el diagrama de formación de la formación Fuego Brillante frente a él. El diagrama de formación fue dibujado previamente por otros maestros de formación y podría usarse como plantilla. En la parte posterior del diagrama de formación había una explicación de la formación, enumerando los patrones de formación, la pluma y la tinta que se utilizarían, junto con otros puntos a tener en cuenta, que eran notaciones universalmente utilizadas entre el mundo de cultivo Tao para registrar los secretos de la formación. La explicación de la formación de fuego brillante detalla notas relevantes sobre dónde utilizar los patrones de formación de la serie fuego, cómo conectar los patrones, la preparación de la tinta y la proporción de uso de tinta. Muchos conceptos eran bastante desconocidos para Mo Hua y presentaban algunas dificultades de comprensión.
Esta fue la primera vez que Mo vio una explicación oficial de la formación. Lo que había aprendido antes en la secta era solo el trabajo de formación más básico. Aunque también se llamaban formaciones, en su mayoría contenían solo 1 o 2 patrones de formación básicos para los discípulos, iluminación y aprendizaje introductorio, lo cual era diferente de las formaciones verdaderamente prevalecientes en el mundo del cultivo. La explicación de la formación Bright Fire terminó con una nota. La formación de fuego brillante, formación en serie fuego, contiene 3 patrones de formación y requiere un nivel de refinamiento y por encima de la tercera capa. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Mo fue una pequeña letra roja después de la nota. Aquellos que no están en el nivel requerido, cuidado con el insuficiente sentido divino. Mo, que estaba apenas en la segunda capa del refinamiento y no pudo evitar fruncir el ceño. Los cultivadores necesitaban sentido divino para cualquier actividad, guiar la energía espiritual, usar el poder espiritual, lanzar hechizos, controlar artefactos espirituales, alquimia, refinación de artefactos, etc. Todo requería sentido divino. Entre ellas, se sabía que las formaciones de dibujo consumían el sentido más divino. Sin embargo, la advertencia específica sobre sentido divino insuficiente aquí, junto con la restricción de nivel y el uso de tinta roja, hicieron que Mo se diera cuenta de que tal vez no fuera completamente consciente de cuánto más necesitaría. ¿Podría ser que la formación del dibujo realmente requiera mucho sentido divino? Mo, acariciándose su pequeña barbilla, reflexionó. Déjalo así, primero necesito familiarizarme con los patrones de formación y luego los practicaré en la estela esta noche. Después de anotar el diagrama de formación para la formación Bright Fire, cenar con sus padres y practicar unas cuantas veces con papel y tinta comunes para familiarizarse con los patrones de formación, Mo se acostó en su cama a la 1 de la mañana y mientras cerraba los ojos, una estela antigua y vacía flotó en su mar de conciencia. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C9. Capítulo 9. Formación de fuego brillante-1. La figura de Mo en el mar de la conciencia parecía la misma que su cuerpo físico externo y podía moverse a voluntad, pero no estaba hecha de carne ni construida a partir del poder espiritual. Era simplemente un fantasma del sentido divino. El fantasma de Mo contuvo la respiración y se concentró, usando un dedo como pincel para pintar los patrones de formación de la formación de fuego brillante en la estela taoísta. Las líneas de color azul pálido se movían ágilmente con el dedo de Mo, emergiendo gradualmente en la estela taoísta de color negro azabache, conectando hilo por hilo de lo simple a lo complejo, formando patrones misteriosos. Después de terminar el segundo patrón, mientras continuaba dibujando, Mo sintió gradualmente un agotamiento e incluso un dolor sin precedentes. Era como si se hubiera abierto una presa en el mar de la conciencia y el sentido divino interior fluyera incesantemente como la marea. Cuanto más fluía el sentido divino, más se acercaba el mar de la conciencia al agotamiento. Se sentía como si el lecho de un río se secara, agrietándose lentamente bajo una presión anónima, causando un dolor punzante y un leve entumecimiento en el cuero cabelludo. Mo también comenzó a sentir que sus pensamientos se volvían lentos y el tercer patrón que pintó se volvió cada vez más lento. De repente, un dolor parecido a una aguja se transmitió desde el mar de la conciencia. Mo perdió brevemente la concentración y sin darse cuenta cometió un error en el patrón de formación de la estela. Mo tuvo que detenerse, sujetándose la cabeza, esperando que el dolor disminuyera lentamente. Mo tardó todo el tiempo que lleva a beber una taza de té en recuperarse. Después de reflexionar un poco, se dio cuenta. Una formación de dibujo cultivador requiere una gran cantidad de sentido divino, mucho más de lo que consumen otras disciplinas del cultivo Tao. Y mucho más de lo que pensé inicialmente. Por eso el manual está especialmente marcado con tinta roja, indicando, aquellos con niveles de cultivo insuficientes deben ser cautelosos en el aprendizaje. Si el nivel de cultivo de uno no es lo suficientemente alto y el sentido divino no es fuerte, copiar forzosamente la formación puede conducir a un agotamiento excesivo del sentido divino, e incluso hacer que se seque. El agotamiento del sentido divino trae un dolor intenso a un cultivador e incluso puede provocar que el mar de la conciencia se dañe y se agriete. Una vez que se agriete excesivamente, el mar de la conciencia se romperá directamente y el cultivador morirá cuando su Dao deje de existir. Esto fue mencionado por el instructor en la clase de formación, algo que Mo no tomó demasiado en serio en ese momento.
Recordarlo ahora le provocó un escalofrío en la columna. La formación de fuego brillante requiere el tercer nivel de refinamiento y yo solo estoy en el segundo nivel, de hecho me falta un poco de sentido divino. Mojo sostuvo su cabeza entre sus manos y yacía en el suelo del mar de la conciencia, reflexionando lentamente. Aunque falta un poco, no debería estar muy lejos. Mi sentido divino es originalmente más fuerte que otros, y he estudiado la formación durante mucho tiempo. Con más práctica debería poder dibujarlo. Si un intento falla, prueba un segundo, un tercero. Con cada intento, mi sentido divino se hace un poco más fuerte, y cada vez que logre un golpe más que antes, eventualmente, podré completar la formación. Después de su contemplación, Mohua se levantó, borró el patrón de formación incompleto en la estela y luego su sentido divino comenzó a llenarse nuevamente. Era como si nunca antes hubiera dibujado una formación, pero cada trazo y línea que acababa de inscribir estaba grabado en la mente de Mohua. Mohua no pudo evitar suspirar en su corazón. Afortunadamente, tenía esta estela taoísta. De lo contrario, con el sentido divino casi agotado, no sabría cuánto tiempo le tomaría descansar antes de poder intentarlo por segunda vez. Cuando se enteró de la formación Bright Fire, tal vez habrían pasado entre 10 días y medio mes, y después de más de 10 días, las piedras espirituales colaterales se habrían deducido por completo. Pensando en esto, Mohua sintió una punzada en su corazón, y su sentido divino se volvió aún más concentrado cuando comenzó a dibujar la formación de fuego brillante por segunda vez. En la vasta extensión del mar de la conciencia no se podía sentir el paso del tiempo. Mohua dibujaba un rato, descansaba un rato y se tomaba un descanso. Cuando realmente no podía dibujar más, lo borraba todo directamente y comenzaba de nuevo. Después de un número desconocido de intentos, finalmente logró completar la formación Bright Fire. Mohua dejó escapar un largo suspiro de alivio, desplomándose en el suelo, sintiéndose como un pequeño pescado salado con su sentido divino completamente drenado. Después de descansar durante el tiempo que lleva a beber media taza de té, Mohua tuvo el corazón para levantarse nuevamente, admirando la primera formación que había dibujado con éxito, la formación Bright Fire. Sobre la estela taoísta de color negro intenso se dibujó una formación con líneas completas de color azul pálido, cuyos patrones eran precisos y elegantes y exudaban una mística desconocida. En la luz y sombra alternas de los patrones, parecía contener reglas y poder inexplicables. Esto es formación en verdad. Mohua se sentía aturdido, como si en el mundo no hubiera nada más hermoso que estos patrones que contenían leyes, incluso con solo mirarlos uno no podía evitar sumergirse en su atractivo. Mientras Mohua observaba, de repente notó que algo no estaba del todo bien. Cuando pintaba, los patrones eran de color azul pálido, pero ahora parecían desvanecerse gradualmente, volviéndose opacos y convirtiéndose lentamente en un gris claro. Era como si la estela taoísta le estuviera diciendo a Mohua que lo había dibujado mal. Mohua quedó atónito. ¿Lo dibujaste mal? Imposible. Mohua se sintió algo desanimado, pero aún así reunió el ánimo y comenzó a examinar cada golpe cuidadosamente. Finalmente, descubrió que efectivamente lo había dibujado mal, no solo en un lugar. En algunas partes se había añadido un trazo extra a los patrones de formación, en otras, el ángulo de enlace era incorrecto, y en otra más, la fusión de dos patrones de fuego era errónea. Debido a los errores, el sentido divino no se agotó tanto, lo que le permitió completar la formación fuego brillante. Mohua se rascó la cabeza y solo pudo tomar nota mental de los errores, luego borró diligentemente la formación para comenzar a dibujarla de nuevo. Después de dibujarlo una y otra vez, Mohua no pudo evitar sentirse mareado y ver estrellas, con su mar de conciencia dolorido y entumecido. Cuando observó los patrones de formación en la estela taoísta, parecían difuminarse y duplicarse. De alguna manera, en medio de su desconcierto, Mohua completó el último golpe. La estela taoísta parecía temblar ligeramente, y sus tenues patrones de formación azules emitían una suave luz blanca, dentro de la cual parecía parpadear una llama, como la de una lámpara que iluminaba la oscuridad de la noche. Formación de fuego brillante. Mohua apenas pudo contener su emoción. El agotamiento de toda la noche se evaporó en un instante. Por primera vez en su vida, Mohua sintió verdaderamente las habilidades de un cultivador,
La sensación de comprender las reglas del Dao celestial a través de una pintura de formación y dominar el poder del cielo y la tierra a través de su propia comprensión y creación. Fue solo un pequeño paso, un ligero poder, pero fue la primera gota de agua que fluiría hacia el gran río del gran Dao. Mo Hua se sintió orgulloso. Aunque la formación fuego brillante solo se usaba para iluminación y era una de las formaciones más comunes y baratas en el cultivo Tao, al menos había iluminado el primer paso de su camino en el cultivo Tao. Mo Hua, todavía no completamente saciado, quiso dibujarlo unas cuantas veces más, pero sabía que su frágil sentido divino era como una vela parpadeante en el viento y no podía soportar más tensión. Si continuaba dibujando, su mar de conciencia tal vez no se secara, pero ciertamente se volvería loco. Después de todo, aunque el sentido divino pudo recuperarse, durante el proceso de pintura de formación, el sentido divino se estaba agotando constantemente y este proceso no era cómodo. Esta fue la primera vez que Mo Hua dibujó una formación formal, pero ciertamente no sería la última. Planeaba practicar la formación Bright Fire unas cuantas veces cada noche. Después de unos días, una vez que estuviera completamente familiarizado con él, comenzaría a utilizar materiales del pabellón de formación para dibujar la formación. Una vez que estuviera bien dibujado, lo cambiaría por piedras espirituales, idealmente incluso ganaría los honorarios de mantenimiento de la secta, para que sus padres no tuvieran que trabajar tan duro. Démoslo por terminado. La formación Bright Fire en la estela taoísta brilló brillantemente, y Mo Hua la admiró una vez más, asintiendo involuntariamente con satisfacción antes de borrar la formación de mala gana. En el momento en que lo borró, su sentido divino se movió de un lado a otro como el flujo y reflujo de las mareas, el crecimiento y el menguante de la luna, como un malecón roto que recuperó su forma y el sol que se puso solo para salir una vez más. Su exhausto sentido divino regresó instantáneamente, llenando el mar de conciencia de Mo Hua. De pie ante la estela taoísta, con su sentido divino rebosante, Mo Hua sintió como si fuera el momento en que había entrado por primera vez al mar de la conciencia horas antes. No importa cuántas veces experimentó la sensación del sentido divino fluyendo y refluyendo, llenándose y agotándose, todavía parecía profundamente misterioso. Y esta vez, la experiencia fue incluso más profunda que cualquier otra anterior. Mo Hua miró la estela taoísta, su superficie negra y profunda, aparentemente un vacío pero que lo abarcaba todo, parecía vacía pero aparentemente lo revelaba todo. Transformando el sentido divino en patrones de formación, y los patrones de formación nuevamente en sentido divino, la existencia y la inexistencia se dan origen mutuamente y se transforman mutuamente. Un dicho de un texto antiguo surgió en la mente de Mo Hua. La existencia es lo que utilizamos para obtener beneficios, la inexistencia es lo que utilizamos. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C10. Capítulo 10 Formación del dibujo-1. A la mañana siguiente, Mo Hua terminó de desayunar, dejó sus palillos y regresó a su habitación. Sacó el papel y el pincel para copiar, con el recuerdo de la formación Bright Fire aún claro en su mente, comenzó a copiarlo meticulosamente golpe a golpe. La copia fue creada con la tinta y el papel más baratos, que no poseían energía espiritual. La formación pintada era simplemente un patrón sin ningún efecto, consumiendo solo una cantidad minúscula de sentido divino, por lo que no le preocupaba desperdiciar piedras espirituales y fallaba. Mo Hua copió la formación de una sola vez basándose en su memoria. Como no utilizaba mucho el sentido divino, apenas hizo una pausa. Mo Hua sacó el diagrama de formación de la formación Bright Fire y lo comparó meticulosamente con su copia. Descubrió 3 errores. Dejando a un lado el papel de formación, Mo Hua sacó una nueva hoja y continuó dibujando. Después de dibujar 3 hojas seguidas, finalmente logró copiar un diagrama completo de formación de fuego brillante sin un solo error. Mo Hua dejó escapar un largo suspiro de alivio, se estiró perezosamente y miró el pequeño reloj de sol sobre su mesa y descubrió que ya era mediodía. Solo entonces sintió hambre. Liu Rua ya había preparado una comida que consistía en arroz espiritual, varios platos de verduras salteadas y el único plato de carne era un huevo de un pollo demonio. La calidad del Spirit Rice era baja, pero era suficiente para llenar su estómago. Mo Hua devoró con entusiasmo esta comida sencilla y sabrosa. Después de terminar, corrió de regreso a su habitación para continuar practicando la copia de la formación Bright Fire. Al observar la figura en retirada de Mo Hua,
Liu Rua expresó sus preocupaciones. War está trabajando demasiado, se ha vuelto mucho más delgado. Mo-san asintió y dijo, el trabajo duro es bueno, pero me temo que lo desgastará. War nació débil y su base no es fuerte. De hecho, no debería esforzarse demasiado. Liu Rua suspiró, es una lástima que no heredó tu talento para el refinamiento corporal y en su lugar se apoderó de mi fragilidad. Mo-san abrazó suavemente los delgados hombros de Liu Rua, ¿cómo podemos culparte por eso? Cuando nació War, su de sangre era débil, así que fuimos al viejo señor Fen de Apricot Forest Hall. Nos dijo que el sentido divino y el cuerpo físico están equilibrados al nacer. War nació con un fuerte sentido divino, de ahí el cuerpo más débil. Míralo ahora, a pesar de ser físicamente débil, ¿cuál de los niños del vecindario es tan inteligente como él? Que War sea tan inteligente y guapo es todo gracias a ti. Liu Rua no pudo evitar sonreír, siempre sabes qué decir. Al ver que la expresión de su esposa se suavizaba, Mo-san continuó, esta mañana, charlé con el viejo Zhou del equipo de caza de monstruos. Escuché que hace unos días mataron a una chica de fuego. Puede que este pájaro no sea una bestia monstruosa, pero su carne contiene algo de energía espiritual. Compré algunos para que Mo-hua los pruebe, también será bueno para ti nutrir tu cuerpo. Liu Rua preguntó, ¿tenemos suficientes piedras espirituales en casa? No es necesario, Mo-san dijo, somos hermanos que hemos cazado bestias monstruosas juntos. Tenemos una buena relación, así que es lo mismo si pago después del año nuevo. Liu Rua colocó su bolsa de almacenamiento en la mano de Mo-san, da todo lo que puedas, si no es suficiente, podemos devolverlo después del año nuevo. A medida que se acerca la festividad, todos necesitan ganar algunas piedras espirituales para las festividades. Mo-san pensó por un momento y luego asintió, eso suena bien. Mientras Mo-san y su esposa charlaban, Mo-hua se concentró intensamente en dibujar la formación de fuego brillante hasta la noche, momento en el que ya se había vuelto bastante hábil en ello. Durante la cena, Mo-hua comió rápidamente y luego corrió de regreso a su habitación, donde descansó tranquilamente por un momento antes de irse a dormir a tiempo y entrar en su mar de conciencia. La antigua estela se alzaba erguida en la vacía extensión blanca de su mar de la conciencia. Usando su dedo como pincel, Mo-hua comenzó formalmente a dibujar formaciones en la estela. A medida que los patrones de formación en la estela tomaban forma lentamente, su sentido divino se derramó. Cuando su sentido divino estaba casi agotado y Mo-hua casi no podía mantenerlo, finalmente completó la formación fuego brillante. Mo-hua se detuvo y la formación en la estela emitió un suave brillo blanco. La formación Bright Fire era una formación que un cultivador en el tercer nivel de refinamiento y podía dibujar. Mo-hua, solo en el segundo nivel, estaba teniendo dificultades, pero ahora podía completar un diagrama completo de formación de fuego brillante. Esto también significaba que, incluso comparado con un cultivador de tercer nivel de refinamiento de I, el sentido divino de Mo-hua no era de ninguna manera inferior. Mo-hua sintió una pequeña oleada de orgullo dentro de él, luego borró la formación de fuego brillante que había dibujado y su sentido divino se repuso inmediatamente. Mo-hua continuó practicando el dibujo de la formación Bright Fire, ya que tuvo que aprovechar la tarde para dominar por completo el diagrama de formación de la formación Bright Fire y luego comenzar oficialmente a dibujar la formación al día siguiente. En el vacío, blanco y silencioso mar de la conciencia, Mo-hua dibujó repetidamente la formación de fuego brillante, resumiendo y reflexionando sobre diversos problemas encontrados. Inconscientemente, amaneció y Mo-hua se encontró saliendo involuntariamente del mar de la conciencia. Sin sentir fatiga, Mo-hua se levantó inmediatamente, se sentó en la cama para practicar la meditación por un rato y, después de terminar el desayuno, se lavó las manos y, con mucho cuidado, sacó los materiales de formación proporcionados por Fatty Stewart. Los materiales incluían 10 hojas de papel de formación y 10 pequeñas botellas de tinta roja pálida. El papel de formación estaba hecho de piel de bestias monstruosas y algo de hierba espiritual triturada, mientras que la tinta era una mezcla de sangre de bestias demoníacas con atributos de fuego y líquido espiritual. Diferente del papel y la tinta que Mo-hua usaba para copiar, estos contenían energía espiritual y, naturalmente, eran mucho más caros. Fatty Stewart también había incluido un bolígrafo nuevo pero de fabricación rudimentaria, apenas mejor que el de Mo-hua, que Mo-hua no abrió y prefirió su propio bolígrafo, al que estaba más acostumbrado.
Mojo extendió una hoja de papel de formación sobre la mesa y vertió con cuidado la tinta en la piedra de tinta. La piedra de tinta ayudó a preservar el poder espiritual de la tinta un poco más, evitando que se disipara demasiado rápido. Mojo revisó los patrones de formación de la formación Bright Fire en su mente una vez más, antes de comenzar a dibujar oficialmente la formación. El proceso de formación del dibujo fue más fluido de lo que Mojo había esperado, a excepción del uso de papel y tinta reales. Todo lo demás se sintió igual que cuando estaba dibujando en la estela de piedra en el mar de la conciencia, incluso la velocidad a la que se consumía el sentido divino. Sin embargo, debido a cierto nerviosismo, algunos trazos estaban ligeramente sesgados, aunque no afectó la efectividad de la formación, hizo que la formación dibujada se viera algo fea. Después de agotar su sentido divino, Mojo finalmente completó el dibujo de la formación Fuego Brillante, pero desafortunadamente, todavía hubo un error. Antes de volverse competente, ya había perdido una piedra espiritual. Mojo sintió profundamente la pérdida. Además, con su sentido divino agotado, Mojo no pudo continuar con la formación de dibujo y solo pudo cerrar los ojos para recuperarse. Me pregunto si existe algún método para restaurar rápidamente el sentido divino. Mojo pensó para sí mismo que ahora extrañaba mucho el tiempo que practicaba en la estela taoísta. Por desgracia, en realidad la estela no se podía utilizar. Mientras Mojo descansaba, sin esperar a que su sentido divino se recuperara por completo, la mañana ya había pasado y Liu Rua ya estaba llamando a Mojo para almorzar. Durante el almuerzo, Mojo devoró apresuradamente algunos bocados de comida, luego corrió de regreso a su habitación y extendió otra hoja de papel de formación. Mirando el papel de formación en blanco frente a él, Mojo estabilizó sus emociones y resumió sus experiencias, repitiendo silenciosamente la frase "el fracaso es la madre del éxito", y comenzó a dibujar la segunda formación de Fuego Brillante. Esta vez, Mojo estuvo más concentrado y cuidadoso, reflexionando detenidamente antes de cada golpe y previsualizando los siguientes patrones. Cuando su sentido divino se agotó y cerró los ojos para descansar, recordó continuamente en su mente el diagrama de formación de la formación Fuego Brillante. Mojo dibujó lentamente, pero el tiempo pasó rápidamente. Cuando llegó el anochecer, aunque su progreso fue intermitente, finalmente logró dibujar la formación Bright Fire. Mojo apenas podía ocultar su emoción. En medio de la emoción, el cansancio por agotar sus facultades mentales se apoderó de él y cayó en la cama, satisfecho, y pronto se quedó profundamente dormido, roncando. Cuando Mojo despertó, el cielo ya estaba oscuro y sentía una hambre increíble. De repente, olió una deliciosa fragancia y la siguió hasta el pasillo, solo para descubrir un gran plato de carne en la mesa. Contacto 2.